En este caso, según la propia Fiscalía, David no tendría conciencia de lo ocurrido. O sea que, de alguna manera, ya lo exoneró. Si David es instrumento de Oscar Iván, entonces su conducta es atípica subjetivamente, es decir, no podría adjudicársele a él responsabilidad alguna. ¿Qué hizo la Fiscalía para enmendar esto? A David le imputó fraude procesal por no haber corregido la información de su actuación en una actuación posterior. Una del 24 de octubre de 2017 y otra del 2 de agosto de 2018. Dice el doctor Tres Palacios. Sin embargo, aunque el fiscal dice que a mediados de 2017 David se enteró, no especifica cómo. Por haberse supuestamente enterado, la Fiscalía reprocha que David, 1, debía haber enterado a las autoridades, 2, haber permitido que los miembros de la campaña hicieran eco de esa mentira. 8. Esto sería constitutivo de delito de omisión de denuncia, sin embargo, no se configuraría por su derecho a no incriminar a su padre. Sería un nuevo tipo penal, permitir que otros hagan eco de una falsedad, que además se configuraría como omisión impropia. Conclusión del defensor invitado. La imputación a David Zuluaga es inadecuada desde el punto de vista jurídico, y del dicho del fiscal se desprenden los argumentos que demostrarían su inocencia. Amanecerá y veremos. Doctor Tres Palacios, gracias por esta reflexión. Buenos días. Julio, muy buenos días y muchas gracias a ti por compartirla y por exponerla aquí en este medio tan importante. Es que es sencillita para los que no sabemos, para los que no entendemos, y sí observamos que aquí hay una operación de altísima cirugía jurídica, ingeniería, cálculo penal muy interesante, pero obviamente no lo entendemos. Lo que pasó ayer, como dice Alberto, busca ganar tiempo para que se acabe el tiempo. Hay varias cosas ahí, Julio, que es muy importante escindir o dividir para que la audiencia las tenga claras. Lo primero es que cuando uno acepta cargos, está aceptando lo que dice la Fiscalía de manera unilateral. Entonces uno podría decir, si ya los audios son claros, el mejor camino para Oscar Iván sería aceptar su responsabilidad y evitarse todas estas angustias, como lo has expresado, y evitarle también todo este agotamiento al Estado. Sin embargo, sería aceptar tal cual lo manifestó la Fiscalía y en las proporciones que lo dijo la Fiscalía. Puntualmente hay 3 delitos, algunos ocurrieron varias veces según la Fiscalía, que son fraude procesal, falsedad en documento privado, pero hay un tercero que de aceptarlo la pena sería mucho más grave que la de los demás y no fue técnicamente atribuido, aunque ahí en el hilo no lo mencionamos, y es el enriquecimiento ilícito de particulares, que es un delito cuya pena es de 180 meses de prisión. Entonces, si Oscar Iván Zuluaga hubiese aceptado los cargos, estaría aceptando el enriquecimiento ilícito de particulares, que es una conducta bastante grave. Entre otras, haría que lo incluyan en todos estos listados restrictivos, sería aceptar como una modalidad de lavado de activos, que en efecto es esa conducta, entonces hubiera sido muy desgastante. Y si hubiese aceptado los 2 primeros cargos, que están un poquito más claros de acuerdo a lo que se ha filtrado ante la opinión pública, que son fraude procesal y la falsedad en documento privado, pues igual nos tendríamos que enfrentar todo este proceso para aclarar si existió o no el enriquecimiento ilícito de particulares, que en mi concepto está mal imputado. Entonces, lo que se suele hacer en estos casos es no aceptar los cargos para dejar abierta una puerta de negociación en la cual él pueda hacer un preacuerdo con la Fiscalía General y digamos que, entre comillas, negociar la pena. No negociar en un sentido mercantil, sino llegar a un acuerdo de yo me autoincrimino, pero la sanción que recibiría sería menor. Y es mucho más beneficioso, usualmente, hacer esta clase de maniobras que ustedes bien han denominado ingeniería jurídica para disminuir la pena en otra oportunidad. Y ahora, respecto a David, ahí sí es donde va el trino. La imputación fue absolutamente mal realizada y de él aceptarla ya no tendría el día de mañana cómo defenderse ante las contradicciones que ella misma representaba. Abogado, de acuerdo a sus cálculos, no quiero decir que usted sea un calculista penal, pero de acuerdo a los cálculos de tiempo, ¿este proceso se vence cuándo?
Lo que pasa, Julio, es que como no hay restricción de la libertad, no opera el vencimiento de términos de manera tan estricta como la tenemos. La Fiscalía en este momento tiene 120 días para la próxima actuación, que es entregar el escrito de acusación. Si dentro de los 120 días no lo entrega, se puede solicitar que el fiscal que ha imputado pierda la competencia y llegue un nuevo fiscal. Si a ese también se le vence el término, lo que podría hacer la defensa es ir y solicitar la preclusión, pero tendría que mostrar los argumentos. Digamos que estaría habilitado para solicitar la preclusión, pero tendría que mostrar todos los argumentos. Entonces, en este caso es muy poco probable que opere algún vencimiento de términos, y tienes el término de la prescripción, que es la mitad del máximo de cada pena. Por ejemplo, para los fraudes procesales serían 6 años, para la falsedad de un documento privado sería 5 años, y para el enriquecimiento ilícito de particular más o menos 9 años. Es decir, no hay riesgo de que se venzan los términos, no es esta una maniobra dilatoria, no hay ningún riesgo pues para esto que le preocupa mucho a la comunidad, y creo que hace bien en preocuparle. Considero que es más bien en el caso de Oscar Iván, aguardar a ver si logra un preacuerdo, además porque de haber aceptado hoy la responsabilidad, esto en nada hubiese beneficiado a su hijo, que entiendo es una de las mayores preocupaciones que él tiene. Pues claro, entiendo por lo que ha salido en los medios. Doctor Tres Palacios, pero aquí hay una prueba reina, y es la grabación que hace Daniel García Arizabaleta y que le entrega a la Fiscalía General de la Nación. ¿Usted cree que en un eventual juicio, en una audiencia preparatoria, Oscar Iván Zuluaga y su hijo podrían disputar la legalidad de esa grabación? Sí, ahí hay que separar dos cosas. Una cosa es la conversación y otra cosa es la grabación. En mi opinión y en la de otros juristas, que se encuentra, digamos, de manera diferenciada o contrapuesta con la de otros, como ocurre en todos los temas jurídicos, esas grabaciones no son legales, por unos motivos elementales. Resulta que en la Constitución Política de Colombia, en su artículo 15, se establece que la única manera de interceptar o registrar la comunicación privada de las personas es con la autorización de quienes intervienen o con orden judicial. La Corte Suprema de Justicia ha modulado esto y ha planteado un escenario adicional. Ya no sería solo con orden judicial, con el visto bueno de quienes participan, sino también con que haya intervenido la víctima de la conducta delictiva. Si observamos con atención, en ninguno de esos tres casos se estaría presentando la grabación del señor Daniel García, sino que él sería una persona que estaba actuando como victimario, entre comillas, y habría decidido grabar a quien era su cómplice. Alguien podrá decir, entonces para grabar esta conversación que usted está teniendo en este instante por la W también se requiere todo eso. No, porque lo que valora la Corte es la existencia de la inferencia, presunción o aspiración de intimidad. Hay conversaciones que uno tiene en las que aspira se queden en la intimidad y otras que no. Las que requieren una de estas tres causales son aquellas que gozan de esa presunción de intimidad. Si observamos la grabación de Daniel García con Oscar Iván Zuluaga, se produce en un ambiente íntimo, están hablando dos victimarios, no existía ninguna orden judicial, y el mismo tono, las expresiones, la manera, expresan que se daba en un ámbito de confianza que solo puede ser transgredido de estas tres maneras. Ahora, la ilegalidad de estos audios que daría lugar a su exclusión y a que no se tengan en cuenta ni los audios ni lo que ellos generan, no quiere decir que el testimonio del señor Daniel García Arizabaleta sea también inadmisible o sea también ilegal. Entonces, en mi opinión, en el juicio no se podrán introducir esos audios, pero sí podrá él ir y decir, hombre, no, vea, yo tuve esta conversación de esta y esta manera, y ya quedará en el juez si le cree a lo que él está diciendo o si no. Pero como los jueces no viven en una burbuja, aislados del mundo, y ya escucharon todos los audios, mucho antes de saber si serían siquiera los jueces de esta causa, digamos que la credibilidad que le darán al dicho del testigo es de un alto nivel, y por ende, para los delitos de fraude procesal sobre todo, creo que la tiene muy difícil Oscar Iván Zuluaga en juicio. Sin embargo, respecto a David, más allá de las contradicciones que ustedes enunciaron cuando leyeron el hilo, también queda muy claro que la misma grabación no es
clara en decir que él sabía y conocía al momento de realizar los actos. Incluso cuando a la Fiscalía se le solicitó la aclaración, dejó claro que David se debió haber enterado a eso de mediados del año 2017 y sin embargo no mencionaron en qué circunstancias se dio cuenta, cómo se dio cuenta y sobre todo qué actos realizó él engañando a las autoridades a sabiendas de que habían ingresado estos dineros de esta organización brasilera. Es que es increíble que estemos patinando ante un hecho que es de conocimiento público. A ambas campañas entró plata de Odebrecht. ¿Qué más se necesita? Y fuera de eso, pues está la confirmación de la grabación que escuchamos. Doctor Tres Palacios, gracias por atendernos. Una feliz mañana. Julio y oyentes, muchas gracias a ustedes. Vamos con otro penalista, él se llama Marlon Díaz. Doctor Marlon, su colega acaba de sugerir que la grabación de pronto se puede caer por ilegal. ¿Usted cree que eso pueda pasar? Buenos días, Julio, y buenos días a toda la audiencia de W Radio. Totalmente de acuerdo con el profesor Santiago Tres Palacios. Esta es una grabación que es ilícita, que deberá ser excluida de cualquier actuación procesal. Él da las explicaciones y básicamente se afecta el derecho a la intimidad. Yo solamente puedo grabar a mi interlocutor cuando soy pasible o víctima de un delito, o cuando existe una autorización o una orden judicial dentro de un acto investigativo específico. Por ejemplo, a mí me hacen una llamada extorsiva, yo tengo derecho a grabar esa llamada y tiene toda la validez. Pero aquí estamos en una conversación entre dos personas que son amigos y ellos no habían admitido, y específicamente Oscar Iván Zuluaga, que le grabaran esa conversación. Es decir, yo le veo muy poca posibilidad para que pudiera ser prueba en un juicio. No obstante, debe aclararse, en Colombia no existe tarifa legal probatoria, existe un principio de libertad probatoria. Bastaría con el testimonio en juicio, que entendemos es a lo que se comprometió Daniel García Arizabaleta a través del principio de oportunidad, para que se pudiera usar esa misma información que aparece en esa grabación en un juicio oral, en virtud justamente de esa declaración. Sí, doctor Marlon, pero hay un pedazo que no entiendo. Se cae la grabación, entonces llevan a juicio a Daniel García y vuelve y repite lo que hay en la grabación. Pero el doctor Oscar Iván puede decir, no, realmente esa conversación no fue en esos términos, o yo no quedé muy bien enterado, o bueno, puede decir lo que quiera, para tratar de defenderse de ya un cara a cara con Daniel García, que sería lo que sigue. Pero ¿qué pasa con el beneficio que ya se ganó Daniel García por haber entregado esa grabación? O sea, el principio de oportunidad, el poder estar en los Estados Unidos, el no estar preso, eso a Daniel García con una grabación que sería ilegal, ¿se le cae? No, Julio, la situación de Daniel García Arizabaleta hoy, ¿cuál es? La Fiscalía le aprobó un principio de oportunidad en la modalidad de suspensión de la acción penal, comprometiéndose a ser testigo de cargo en el eventual juicio en contra de Oscar Iván Zuluaga y su hijo. El compromiso que asume a quien le otorgan un principio de oportunidad como este, que además fue avalado por un juez de garantías, es ese, ser testigo de cargo. ¿Cuál es el deber de la Fiscalía? Que para la imputación de ayer, que ha hecho ese ejercicio, es la corroboración de la información que entrega ese testigo de cargo. No es solamente la grabación, son todos los demás elementos que Daniel García Arizabaleta entregó que confirman o corroboran lo que él dice, además de todos los actos investigativos que había realizado la Fiscalía General de la Nación. Y por eso yo hago énfasis, el hecho de que no existiera, que es mi interpretación y la interpretación del doctor Tres Palacios, o no exista la posibilidad de que lleven a juicio esa grabación, no significa que no se le pueda dar credibilidad a Daniel García Arizabaleta en un juicio y que no tenga la Fiscalía otros mecanismos de corroboración que en este momento tienen que existir sobre todo este tema de financiación.
La última pregunta, doctor Marlon, llega desde la dirección de la revista Cambio. La hace otro abogado, que es el doctor Federico Gómez. Dice lo siguiente, Federico. La Fiscalía dice que a David Zuluaga se enteró después y ocultó los hechos a la justicia. El señor Zuluaga, hijo, podría estar amparado por el derecho a no incriminar a personas en cierto grado de consanguinidad. ¿Eso es posible? Es decir, que él diga, no, perdón, yo no estoy obligado a declarar contra mi papá. Sí, y esa es la explicación, el ejercicio de un derecho fundamental que está previsto en el artículo 33 de la Constitución Política. El derecho a guardar silencio, a no autoincriminarse, ni incriminar a sus parientes. En este caso están en primer grado de consanguinidad, hijo y padre. Es decir, nadie en Colombia está obligado a formular una denuncia, hay un deber de denunciar, nadie está obligado a denunciar a sus parientes en los grados allí establecidos, en este caso primero de consanguinidad. Y por esa razón no podría atribuírsele ni se le atribuye a David Zuluaga el eventual delito de falsa denuncia porque sería contra su papá. Y no se podría incriminar por eso, falsa denuncia no, perdón, omisión del deber de denuncia. Y no podía imputársele justamente porque él no estaba obligado a denunciar a su progenitor. Doctor Marlon, feliz mañana, muchas gracias. Realmente, buen día. Francisco Bernate preside el Colegio de Penalistas. Doctor Bernate, buenos días. Muy buenos días, un saludo muy especial para ustedes, para todo el maravilloso equipo de trabajo de W Radio y por supuesto para toda nuestra amable audiencia. Gracias por tenerme acá, muy buenos días. No, pues ¿cómo? Si usted es el presidente de los penalistas. Abogado, ¿para usted esa grabación es legal o es ilegal? No, es una grabación absolutamente legal, yo discrepo de mis colegas. En Colombia, una vez, bueno, usted se acuerda de un caso hace muchos años, que fue el caso del Mitimiti, que oímos hace muchos años aquí en esta misma emisora, y fue ahí donde por primera vez se habló de la posibilidad de grabar una llamada, pero pues con la tecnología de la época, que literalmente nos tocaba poner la grabadora del cassette en el teléfono en altavoz, y ahí se dijo que sí, que se podía grabar una llamada cuando se trataba de la víctima de un delito. Los tiempos han cambiado, hoy todos tenemos una grabadora y una filmadora en el bolsillo, y hoy lo que se dice es que cualquier conversación puede ser grabada y puede ser utilizada, salvo que en medio de una reserva cuando sea legal, por ejemplo el sacerdote y el feligrés, el abogado y el cliente, el médico y el paciente, o que las partes expresamente hayan convenido que no van a permitir que eso se grabe. De resto, Julio, todos podemos grabar nuestras conversaciones y usarlas. Por eso vemos que a veces compartimos pantallazos de WhatsApp. Esto es totalmente legal. Digamos que esa visión restringida de la posibilidad de hacer grabaciones es un poco arcaica y que no se compadece con el paso de los tiempos. Las grabaciones, sin duda, son perfectamente legales. Doctor, pero en este caso, si la prueba se cae, ¿usted piensa que también podría afectar el proceso contra Zuluaga y que eventualmente pudiera prescribir? Con los muy buenos días, no, en absoluto. Lo que decían ahorita, si no están las grabaciones, pues tendrá que comparecer el señor Daniel García, contar qué fue lo que vio, oyó o entendió, y con eso es suficiente para que ese hecho se pueda probar. Yo creo que la pregunta sobre la legalidad de las grabaciones es válida, pero el proceso va por mucho más allá de eso, porque yo también puedo demostrar que las grabaciones son legales, pero pues tengo que mostrar que esos dineros efectivamente ingresaron a la campaña y que no fueron reportados. O sea, todo va armando una especie de puzzle, como lo llaman en España, de rompecabezas, que es el que va llevando a una conclusión respecto de la responsabilidad de estas personas en estos hechos. Doctor Bernate, muchas gracias por su tiempo, muy amable. Feliz día, Julio, muchas gracias.